Padre, te agradecemos por este momento que nos regalas de estar juntos como iglesia delante de ti, grandes y chicos, y queremos encomendar el siguiente tiempo que pasaremos, y en especial a nuestros niños, que tú los bendigas también, les regales un bendecido tiempo juntos, bendice a sus maestras, a sus maestros, y a nosotros, por supuesto, aquí, bendícenos, Señor, y abre nuestros ojos del corazón, el entendimiento de nuestra mente, que podamos recibir tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los niños entonces pueden ir a sus clases que están preparadas y nosotros nos quedamos aquí. Pueden tomar asiento. Bien, no me funciona esto. Vamos a... Lo que no hicimos, y yo estoy curioso por saber qué regalo recibieron estas tres personas que estuvieron aquí. Estoy curioso, de ahí les voy a preguntar a ver qué recibieron, si realmente era un gran regalo o era un simple chocolatito nomás, no lo sé. Pero bueno, ya después de la reunión vamos, acerquémonos, saludémosles y le preguntamos de paso, ¿qué te regalaron hoy? A ver. Bueno, hoy sí hemos llegado al final del libro de Jonás. Bueno, ya lo hemos leído, los 4 capítulos, pero hemos tratado hasta aquí 2 conclusiones y hoy nos corresponde la última conclusión porque es un libro realmente muy especial. Trata temas que normalmente son importantes como cada tema de la Biblia, pero de una manera que Dios quiere que lo entendamos de una manera distinta quizás a lo clásico. Y hoy llegaremos a ese último tema que tiene que ver con la gracia. Bien decía Jamie, la gracia. Hay conceptos en la Biblia que quizás son más fáciles de entender. El amor, por supuesto, todos sabemos el amor, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Hay diferencias entre la gracia, entre la misericordia y el amor, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué es la gracia? Si algo que no mereces, es cierto. Pero a veces tiene un significado mucho más profundo que quiero que hoy entendamos, porque esto cambia nuestra perspectiva también de nosotros y de Dios. Fíjense que no importa cuántos años una persona tenga en el cristianismo, cuántos años de cristiano tenga, no importa si una persona, además de eso, es un líder en la iglesia en muchas áreas. No importa si a lo mejor una persona es un predicador muy exitoso que llena estadios, o como en el caso de Jonás, no importa si es un gran profeta, no significa que esta persona que les he mencionado con estas características haya comprendido realmente lo que es la gracia de Dios. Nada de estas cosas nos aseguran comprender la gracia. Fíjense que porque Jonás no conoce bien la gracia de Dios, es la razón por la cual él decide huir de la presencia de Dios como comenzó este libro, ¿se acuerdan? La palabra del Señor que vino a Jonás, hijo de Amitai, anda, ¿no? Dios le dice, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir de la presencia de Dios. ¿Sabes? Jonás huye porque la misericordia de Dios, la gracia de Dios le resultan un misterio que él no puede entender, no puede descifrar y se va, porque no está de acuerdo, porque no lo entiende.
Y bueno, no sé si recuerdas la historia, pero él termina finalmente en el vientre de un pez. Y recién allí, cuando dice que él está en el fondo de los mares, es cuando él comienza a comprender y nos da algunas pinceladas de esta comprensión de lo que es, de lo que significa la gracia de Dios en su propia vida. Y cuando eso sucede es que Dios lo libera. Y desde ese momento vemos un gran cambio en la vida de Jonás. No es el mismo profeta, es otro. Cuando Dios vuelve a llamarlo, él esta vez obedece valientemente, va a predicarle a los ninivitas, que eran los gran enemigos y un pueblo muy poderoso, muy cruel también. Pero él va sin miedo esta vez. Ahora fíjate, todo lo que sucede en la vida de Jonás, la tormenta, los marineros paganos que estaban en ese barco con él, que lo obligan a orar, que la tormenta ya comienza a destruir el barco y bueno, al final un pez lo rescata, lo trae a tierra, el arrepentimiento después en la ciudad de los ninivitas. ¿Sabes? Todo aquello que acontece, Dios lo dispone. ¿Sabes por qué? Para que Jonás comprenda lo que es la gracia de Dios. Todo lo que está escrito en el libro de Jonás, el propósito que Dios tiene es que Jonás comprenda lo que es la gracia. Y sabes, de la misma manera, ese libro está puesto en nuestra Biblia. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú y yo entendamos a fondo lo que la gracia significa. Porque Dios sabe que cuando tú comprendes lo que es la gracia, esto va a traer un cambio en tu vida. Y cuando no entendemos lo que es la gracia, esto nos va a traer problemas en nuestra vida. Va a impedir que seamos lo que Dios ha planeado para nosotros. Y en la historia del cristianismo, el hecho de no comprender lo que es la gracia de Dios ha traído muchos problemas, incluso guerras. Fíjate lo que escribió Pablo. Está hablando del Evangelio, Pablo, por eso lo puse ahí entre paréntesis. El Evangelio, ¿no? Que ha llegado hasta vosotros. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre vosotros desde el día que supisteis de la gracia de Dios y la comprendisteis plenamente. Les hago una pregunta. ¿Cuándo, según Pablo, comienza a dar fruto el Evangelio en la vida de los cristianos? ¿Cuándo? Exactamente. Cuando supisteis, cuando entendisteis la gracia de Dios. Este Evangelio está dando fruto, está creciendo y también entre ustedes, no solamente el mundo, entre ustedes, desde el día en que supisteis, en que entendisteis lo que es la gracia de Dios. Esto hace un cambio en el cristiano. ¿Sabes? La gracia es lo que diferencia al cristianismo de las otras religiones. ¿Sabes? Una persona puede ser muy religiosa, puede ser muy correcta, moralmente puede ser muy elogiable, ejemplar. Pero cuando una persona comprende la gracia, esa persona es transformada. Como un ejemplo, Martín Lutero. Él era un profesor de teología, era un hombre apasionado, era muy temeroso de Dios, ya en su juventud. Dice que él azotaba su cuerpo para poder expiar sus pecados. Es decir, él no se tomaba el asunto del pecado con liviandad. Pero hay un antes y un después en su vida. Y eso lo marca cuando él entiende la gracia. Su vida es transformada.
Mira lo que él llegó a escribir al respecto. Dice así: la fe, escribió él, la fe es una confianza viva y valiente en la gracia de Dios, tan segura del favor de Dios que arriesgaría la muerte 1000 veces confiando en ella. Tal confianza y conocimiento de la gracia de Dios te hace feliz, gozoso, valiente en tu relación con Dios y con todas sus criaturas. El Espíritu Santo lo hace realidad por medio de la fe. Y fíjate, por ello tú, con libertad, con gozo y con disposición, haces el bien a todos, sirves a todos, sufres todo tipo de cosas y amas y alabas a Dios, quien te ha mostrado tal gracia. Esto lo comprendió él. Cuando comprendemos lo que es la gracia, nuestra vida se transforma. Como lo describe Lutero, te hace feliz, gozoso, te hace confiado en tu relación con Dios. Ya no le tienes miedo a Dios, estás confiado con Dios. Pero fíjate, me sorprende lo que él dice: experimentas libertad. Y te dispones a hacer el bien a todos, sirves a todos, dice él, sufres todo tipo de cosas y amas y alabas a Dios porque Él te ha mostrado tal gracia. Aún en medio de las dificultades, la gracia hace que la persona siga confiando en Dios. Entonces lo hace la gracia. Fíjate que en el siglo pasado, durante el régimen nazi, el pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer se destacó por su gran resistencia al régimen nazi. Y durante ese periodo él escribió un libro que es muy conocido, es un clásico, que está en español, por supuesto, traducido, que dice El costo del discipulado. No sé si alguno de ustedes lo ha leído quizás. Es un clásico, yo creo que hasta incluso está gratis en internet, pero cómpralo, está barato. Y donde él explica lo que significaba seguir a Jesús. Pero también él dedica una parte especial para criticar a la iglesia cristiana alemana de aquella época, porque estuvo dispuesta a aceptar a Hitler. ¿Sabes? En este tiempo, muchos cristianos, una gran cantidad, la verdad, una buena parte del cristianismo, tuvo una actitud complaciente con Hitler. Porque claro, oponérsele a él resultaba ser peligroso, ibas a la cárcel o a la muerte. Y muchos razonaban de la siguiente manera. Decían, bueno, quizás sea cobarde, tal vez no es correcto, pero Dios lo va a pasar por alto. Él nos acepta a pesar de nuestro pecado. Y sabes, Bonhoeffer critica fuertemente esta forma de pensar y él la denominó de esta manera: gracia barata. Es decir, gracia barata es creer, pensar que el perdón de Dios, decía él, es un derecho que tiene el hombre. No es necesario arrepentirse, no es necesario un cambio de vida, o no es necesario un compromiso con Dios. La gracia barata, en otras palabras, es separar de la gracia la cruz. Es quitarle a la gracia el mensaje de la cruz. Eso es la gracia barata. Y cuando se cree esto, cuando se cree que, bueno, Dios nos ama a todos, Diosito es muy bueno, Él nos va a perdonar al final a todos. Había un escritor, también alemán, muy famoso, un poeta, Heinrich Heine, y cuando él iba a morir, él dijo, desde luego dijo que Dios me va a perdonar. Esa es su tarea. ¿Sabes? En otras palabras,
Da lo mismo cómo lleve mi vida. Dios me va a perdonar. Eso es lo que Él hace. Eso es lo que a Él le gusta hacer. Él es Dios. Pero ¿sabes qué? El problema está, aunque es lindo ese pensamiento, la Biblia no nos enseña que la gracia de Dios sea barata, como lo dice Bonhoeffer, sino que más bien todo lo contrario. Fíjate que lo que escribió Pablo al respecto, dice: vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, la salvación que consiguió el Señor le costó su gloria. Él deja su gloria para venir a esta tierra a alcanzar aquello que nosotros no podíamos. Pero le costó su gloria en el cielo y su vida aquí en la tierra. Pagó con su muerte. Es más, el sufrimiento de Cristo en la cruz es algo que nosotros no podemos comprender del todo, porque no solamente fue físico, ya me referiré a eso. Entonces, hasta que no entendamos cuán alto fue el precio que pagó el Hijo de Dios por nuestros pecados, para alcanzar el perdón de nuestros pecados, ¿sabes? Nuestro compromiso con Dios, nuestra fe va a ser siempre fluctuante, hasta que no comprendamos el alto precio que Dios pagó. ¿Sabes? Muchos creyentes, lo he escuchado tanto allá en Chile como acá también, pero he escuchado muchos creyentes que han dicho: oye, no se debería hoy día hablar tanto del amor de Dios, ni de la gracia de Dios en las iglesias, porque si no, los cristianos se van a relajar, van a tomarse el pecado con liviandad en sus vidas y no se van a comprometer ni con Dios ni con la iglesia. Entonces dicen: bueno, debiera recalcarse más en la iglesia la justicia, el castigo, el infierno. Porque de esta manera es la única manera que la gente se tome en serio la vida cristiana y se comprometan a servir al prójimo y a Dios. Y en cierto aspecto tengo que reconocer que creo que tienen razón. Pero cuando se trata de la gracia barata, cuando se trata de la gracia barata en la iglesia, de esta que criticaba Bonhoeffer, porque, ¿sabes? La gracia de Dios es costosa, no es barata. James Packer, fíjate lo que escribió, un teólogo americano, dice: quienes suponen que la gracia de Dios tiende a favorecer el relajamiento moral, demuestran simplemente que en sentido más literal no saben lo que están diciendo. Porque el amor despierta amor a su vez. Y el amor, en cuanto ha sido despertado, desea complacer. Cuando alguien ama, desea complacer a quien la persona ama. ¿Cuántos de los que están aquí han leído este libro? O por lo menos saben de este libro. Sí, es un clásico también en el mundo cristiano, los 5 lenguajes del amor. Pero fíjate, el autor explica que las personas, todas las personas, expresan y reciben el amor de una manera distinta a otra. No todos son iguales, dice él. Y él cataloga o los clasifica en 5 diferentes, él habla de lenguaje del amor, ¿ya? Y él habla de 5 lenguajes del amor. Un lenguaje, dice, el lenguaje de amor de las palabras. Hay personas que tú le dices te amo y wow, le dices palabras lindas, y si ese es su lenguaje de amor, eso le basta. Feliz. Otra persona, su lenguaje de amor, aunque tú le digas
te quiero, te amo, qué guapo que te ves, las palabras no le dicen nada, pero dedícale tiempo. Ese es su lenguaje de amor. Tú le dedicas tiempo, te tomas un café con esa persona, vas a caminar con esa persona. Ese es su lenguaje de amor. Bueno, el tercer lenguaje de amor es regalos. No importa, aquí no es un gran regalo, puede ser cositas chiquititas, pero regalo. Hay personas que se alegran hasta con una florcita que te le regales o cualquier cosa chiquita. Se siente amada esa persona. Y esa persona también va a amar así y lo va a expresar de esa manera. Otra persona dice, no, regalos a mí, flores, chocolates, que no. A mí, con hechos, servicio. Muéstrame, sírveme, hazme algo que me demuestre el amor. Y otros, el contacto físico, la cercanía, estar cerquita del otro, sentir cercanía física. Bueno, él habla de 5 lenguajes del amor. Pero fíjate lo interesante, ¿por qué les hablo de esto? Bueno, cuando alguien desea complacer a la otra persona que se ama, lo va a expresar. Ahora, al comienzo en una relación, cuando hablamos del enamoramiento, cuando la persona está enamorada, está en la fase del noviazgo, normalmente se dice que esa persona, en ese momento, las personas hablan los 5 lenguajes del amor. Porque hacen lo que sea para conquistar a la otra persona, para mostrarle el amor, de todas las maneras habidas y por haber, lo hacen. Entonces al comienzo la persona la conquistó, se conquistaron, me ama. El problema es que después, al tiempo después, ¿qué pasa? Lo típico, la persona comienza a hablar su lenguaje de amor. Antes te traía chocolates y flores y ese era tu lenguaje, ahora ya no, porque te va a amar de la manera que es su lenguaje. ¿Ya? Bueno, para eso está el libro, les dejo el libro ahí para que los que quieran leer, profundizar, cómo cambiar esto y todo, ahí está, ¿ya? Pero lo que quiero decir con esto, me parece interesante que al comienzo, no importa, tú quieres mostrarle a la otra persona que le amas y se lo expresas. Quieres complacer a la otra persona. Y con Dios va a pasar lo mismo. Cuando amas a Dios, vas a querer agradar a Dios. Vas a querer complacer a Dios. ¿Y cómo se complace Dios? Jeremías lo explica acá. El Dios a través de Jeremías dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su sabiduría. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Y fíjense bien, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. ¿Qué le agrada al Señor? Actuar con derecho, con justicia y con amor. Entonces, si Dios actúa de esta manera, yo quiero complacerle, voy a actuar de esta manera porque eso le agrada a Él. Voy a querer complacer a Dios. Ahora, cuando entendemos la gracia, no la barata, sino la gracia, les dije que esto transforma nuestra vida. Transforma nuestra vida porque tiene efectos en nosotros. Uno de los efectos es que quita nuestras cargas. Las religiones en el mundo a menudo invitan a las personas a que se adhieran a su fe, a su religión, y les exigen, tienes que hacer esto, tienes que comportarte de esta manera, o incluso vestirte a lo mejor de tal manera, o tienes que agregar estas virtudes a tu vida. Y una lista de cosas que hay que cumplir, es decir, unas cargas. Porque tienes que hacer esto, esto y esto otro. Para poder asegurarte la vida. Pero sabes, aún así, normalmente estas religiones, ninguna te puede asegurar, dar la certeza de que haciendo todo eso vas a obtener el premio de su religión.
Ahora fíjate, en el cristianismo, la Biblia nos enseña que Dios provee una salvación. Él provee una salvación a través de su Hijo, pero que el hombre no puede merecer. Es decir, la salvación que Dios ofrece, el hombre no la puede ganar. No la puede merecer portándote bien, adoptándose estas cosas. Nunca lo vas a lograr, porque es algo que Dios lo regala. Es cierto, Dios transforma la vida de la persona que pone su fe en Él. Pero esos cambios no son los que lo salvan a esa persona, sino que son los cambios que produce lo que Dios está haciendo. C.S. Sproul, también otro teólogo, pastor también, decía en una ocasión que él estaba predicando, hablando acerca del infierno. Y él hacía mención a que Jesús había descrito aquel lugar de tormento donde la gente dice, llora, dice, habrá, dice, llanto y crujir de dientes. Y Sproul decía que el primer grupo de personas, los que lloran, decía, serán las personas que estarán totalmente decepcionadas, sorprendidas quizás de encontrarse en aquel lugar. Van a llorar, se van a lamentar, a lo mejor por lo que no hicieron, etc. Pero dice él, habrá otro grupo de personas, los que crujen, dice, los dientes. El crujir de dientes en la Biblia es una metáfora para describir la furia del ser humano. Es decir, un grupo de personas que llorará, pero otro grupo de personas que estará airada con Dios, que le van a reclamar. ¿Por qué me has enviado acá, a mí? ¿Cómo te atreves a enviarme? Y bueno, él habla de eso, me llamó mucho la atención. Pero lo que más me llamó la atención, decía Sproul, dice, ¿qué pasaría? Él dice, él reflexionaba, decía, ¿qué pasaría si yo estuviera engañado con mi fe y un día despertara en el infierno? ¿Qué pasaría si yo fuera, dice él, uno de aquellos que dice al Señor, pero Señor, no hice esto, aquello otro por ti? Y Dios, como lo dice Jesús, le dirá, por favor, retírate, no te conozco. Y él dice, y me envía al infierno. Y esto es lo que me impacta de Sproul. Dice, algo que les puedo asegurar es que yo seré un llorón, dice. No uno que cruje los dientes. Porque dice él, si algo sé de teología, yo sé que si Dios me envía al infierno esta noche, no podría levantar ninguna queja contra Dios. Yo he sido culpable de traición. Cada vez que he pecado, he afirmado mi voluntad sobre la voluntad del Creador. He declarado que soy soberano, no el Señor Dios. He obrado en contra de su reino, no a favor de él. He pecado contra el Santo infinitamente justo, quien no me debe nada. Y si me despierto en el infierno, dice él, me daré cuenta de que solo he recibido lo que mi vida merecía. No crueldad, no injusticia, sino perfecta justicia. Wow. ¿Sabes? Eso es la gracia. La gracia se diferencia de la misericordia en que la gracia no solamente es un regalo
que Dios te hace. La gracia significa más que eso. La gracia es cuando yo en realidad merecería que Dios me castigara, que Dios se deshaciera de mí y me castigara porque yo he quebrantado sus mandamientos una y otra vez conscientemente. Y a pesar de eso, Dios, en vez de castigarme, que sería lo que es justo, Dios me da la salvación. Eso es gracia. No es solamente un regalo. Es que Dios te da, nos da, no solamente un regalo, no te da lo que mereces, te da lo que no mereces. Eso se llama gracia. Y en esto tiene razón Sproul. No tengo nada que exigirle a Dios. Él no me debe nada. Pero a Él le ha placido, dice la Biblia, extendernos la gracia. A Él le ha placido así. Dios no me debe nada. Y sabes, Jonás es lo que él comprende cuando está en la barriga del pez. Fíjate, cuando él oró allí, él dice: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Cuando Jonás dice desde el seno del Seol clamé, está usando una metáfora para referirse al infierno en realidad, al lugar de sufrimiento. Él está usando una metáfora diciendo, estaba en angustia, en un dolor extremo, totalmente desesperado. Y Jonás dice que él sabe que su sufrimiento se debe a su castigo, que él ha sido expulsado por su pecado, como él dice, desechado soy delante de tus ojos. No le recrimina nada a Dios, él dice, me has desechado porque yo he pecado contra ti. Él está consciente como Sproul, Dios, no me debes nada. No me debes nada. Pero a Dios le plació extendernos su gracia inmerecida. Es una gracia costosa, no barata, porque al Hijo de Dios no solamente le costó venir a esta tierra, un sufrimiento físico, sino que, no sé si recuerdas, quizás alguna vez has leído o has visto en alguna película, que cuando Cristo estaba en la cruz, Él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes? Jesús experimenta la separación del Padre en su forma humana. En el credo apostólico recitamos siempre, ¿no? Que Cristo descendió, dice, a los infiernos. ¿Sabes? Cristo padece en su alma los tormentos que involucra la condenación. Isaías dice que Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínate para un Dios santo cargar con esa mugre, con algo que era desconocido para él. Pero además, el tormento en su alma es algo que nunca vamos a entender. Por eso Cristo, la noche antes de ir a la cruz, Él sufrió tanto en Getsemaní. No iba a ser solamente una muerte normal, Él iba a experimentar la condenación en su alma. Jonás estuvo en lo profundo del mar. Cristo padeció en lo profundo
la condenación en el alma que tú y yo merecíamos. ¿Sabes? Esa es la salvación que Cristo logró. Con razón Bonhoeffer dice, y desprecia la gracia barata. Entonces, la gracia, cuando entendemos la gracia quita las cargas que podemos traer sobre nosotros, pero también el miedo al fracaso. ¿Sabes? No solamente el caso de Jonás, pero uno de los problemas que quejaba seguramente a Jonás era el miedo a fracasar. Dios me ha enviado en esta aventura y esos me van a matar. Aquí no me van a aplaudir esta gente, me van a apedrear. Y quizás fue una de las causas por las cuales huye. Pero ¿sabes qué? Nosotros también muchas veces enfrentamos el temor al fracaso. Y esto se debe a que muchas veces tememos a que si fracasamos entonces ya no seré aceptado. Ya no tendré valor. Porque el éxito me da valor en la vida. El éxito me hace ser aceptado en la sociedad por mis seres queridos, por mis amigos, por mis colegas. Pero si fracaso, ¿sabes? Cuando nuestra aceptación deja de proceder del éxito, de los logros, ya no hay miedo al fracaso. Ya puedes enfrentarte a los retos que hay, porque siempre van a haber retos en la vida, pero con valentía, con confianza, puedes fracasar, sí, pero tu valor no proviene del fracaso ni del éxito. ¿Sabe? La gracia nos hace entender que dependemos de Dios en todo. Una de las últimas cosas que dice Jonás es: la salvación viene del Señor. Otra vez dice: la salvación es del Señor. A veces he escuchado, yo mismo a veces lo he pensado: ay, si yo fuera más digno. No, para hacer esta tarea, no, yo no soy digno. ¿Te ha pasado? Sí, ¿no? No, ¿cómo no me pidas eso? No, es que todavía no soy digno. Me acuerdo que le decía el otro día a una persona, le decía: me alegra escuchar eso. Me preocuparía si dijeras: sí, yo soy digno. Me alegra escuchar que creas que no eres digna para hacer esta tarea. Aunque eso no te inhabilita, eso no debe ser una excusa para no hacer. Pero me preocuparía que llegues a creer que eres digna. Porque cuando creas que eres digna, entonces no estás preparada para esa tarea. Esta semana andaba un poco retro. Estaba escuchando una canción de cuando yo era joven, imagínense, hace poquito. Pero una canción que realmente me inspiró mucho. Y muy lindo, completamente de acuerdo con la letra de la canción, pero la canción decía algo así como: cuando por fin esté en tu presencia, cuando por fin vea a Dios, wow, algo maravilloso, me lo imaginaba, y decía el cantante: lo único que quiero hacer es traer ante ti, ante tus pies, mis coronas y ponerlas a tus pies. Refiriendo a esa pasaje en la Biblia, ¿no?, que dice que Dios nos dará coronas, que sea los que esperan su venida. O sea, que Dios va a premiar y esos premios que Dios me dé, se los voy a presentar a Él. Y yo decía: wow, precioso, yo inspirado cantando esa canción. Pero después pensaba en realidad, ¿sabes qué? Aún las coronas que yo llegue a recibir no serán méritos míos. ¿Sabes?
Primero que nada, por la salvación yo no hice nada. Es gracia. Dios me da Dios no me dio lo que yo merecía, me dio lo que no merecía, me dio la salvación. Punto 1. Punto 2. Si algo he hecho al servicio de Dios o de otras personas, es primero porque Dios me dio dones, o que Dios me capacitó, o que Dios me dio recursos para poder ofrendar, para poder dar, o que simplemente Dios me dio la salud. Pude levantarme, salir de la cama hoy. Y yo pensaba, en realidad, ¿qué le puedo dar a Dios? Si lo que yo tengo no es mío, lo he recibido. Con razón Pablo decía, siervo inútil soy. Solamente he hecho lo que tenía que hacer, nada más. Siervo inútil. No he hecho nada más. ¿Sabes? Interesantemente, Dios hace todo esto en el libro de Jonás, lo que vemos, para que Jonás entienda la gracia. Le envía dificultades, le envía desastres, ¿no? Y sabes, Dios le está mostrando en realidad la misericordia a Jonás. Pudo haberlo fulminado cuando él decide irse. Un infarto al corazón, o qué sé yo, cualquier cosa, y pudo haber caído muerto. Y fíjate, Dios no hace nada de eso. Comienza a trabajar con él. Comienza a trabajar con su orgullo. Comienza a trabajar con los ídolos que hay en su corazón, su nacionalismo, que una de las razones nos explicó Federico la vez pasada. ¿Sabes? Sin duda, Jonás, como todo profeta de Dios, quería crecer, quería avanzar en su carácter, desarrollar más su conocimiento de Dios, antes de este evento, por supuesto. Dios, que ve los corazones, seguro que vio esto. Y Dios, a través de todo esto, comienza a responder esto. Dios quiere liberar a Jonás de las cosas que lo esclavizaban, de las cosas que lo controlaban. Y el final del libro nos muestra cómo debieran ser las personas que han experimentado la gracia de Dios en sus vidas. ¿Cómo debería ser alguien que ha experimentado la gracia de Dios? Y es lo que Dios confronta a Jonás. Personas con compasión, con amor. Fíjate, Dios confronta a Jonás, lo reprende, porque fue a predicar a personas que no le conocían sin compasión. Fue a predicarles sin amor. Y si tú lees el libro, él, por lo menos lo que nos dice Jonás, fue y dice, Dios va, de aquí a 40 días, Dios va a mandar su juicio así. Y Dios lo reprende por esto. Por no tener misericordia. ¿Sabes? Hoy vivimos en una sociedad de extremos, una sociedad polarizada, ya no hay punto medio, prácticamente. Tenemos los extremos políticos, ya no existe prácticamente el centro, están los extremos. Vivimos en una sociedad muy individualista. Cada uno vive su vida y no se interesa por el de al lado. Hay lugares, en edificios, donde la gente no conoce quiénes son los vecinos. Bueno, quizás por el nombre, pero no les ha hablado nunca. Y nuestra sociedad en realidad fomenta esto. Vive y deja vivir. Pero la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué espera Dios de nosotros?
Bueno, en primer lugar, que conozcas su gracia. Y esa es mi primera pregunta para ti. ¿Conoces la gracia de Dios? ¿Has entendido la gracia que Dios te ha extendido? ¿Has aceptado esa gracia que Dios te está haciendo? Y la segunda pregunta, si conocemos la gracia de Dios, si ya la conocemos, ya la hemos recibido, le hemos dado gracias a Dios como Jonás, ¿cómo estamos viviendo en nuestro medio? ¿Cómo estamos viviendo en nuestro vecindario? ¿Cómo estás viviendo frente a tus colegas de trabajo, frente a tus compañeros de Ausbildung, de los estudios? Puede que a lo mejor Dios nos quiera confrontar hoy, hasta reprender. A lo mejor como Jonás, ¿cómo puedes vivir como si nada ante las personas que te rodean? ¿Cómo te da lo mismo? ¿Ha muerto gente a tu alrededor? A lo mejor vecinos, viejitos o jóvenes. Pasas por la ciudad, ves a un vagabundo tirado en el suelo, pidiendo dinero. Y no pasa nada contigo. Ni siquiera una oración elevas al cielo por la impotencia de ¿qué puedo hacer aquí, Señor? Te pido por esta persona. ¿Sabes? Quiero terminar con este mensaje final del libro de Jonás, porque creo que también debemos ser confrontados, porque nos dejamos contagiar con la insensibilidad. Nos dejamos contagiar con el individualismo extremo en el que vivimos en esta sociedad. Y si tú has conocido la gracia de Dios, Dios quiere que esa misma gracia la compartas. No sé de qué manera. Es algo que tendrás que tú y Dios hablar. Pero Dios sigue actuando de la misma manera que en el tiempo de Jonás. Dios se interesa por la gente que no le conoce. Dios se interesa por aquel que incluso se queja o le da lo mismo Dios. Aún así Dios se interesa porque Él también le quiere extender la gracia. No se lo merece. Como tú tampoco merecías el amor de Dios, pero Dios quiere extenderle la gracia. Y te ha puesto a ti y a mí alrededor de mucha gente. Y Dios quiere que actuemos con la misma gracia que hemos recibido. Meditemos un momento. Tómate un tiempo en este momento. Piensa en las personas que están a tu alrededor, que Dios ha puesto en contacto contigo. Ora por esas personas. Señor, gracias por el libro de Jonás que dejaste en tu palabra para mostrarnos de una manera tan gráfica lo que es tu gracia con nosotros los seres humanos. Para mostrarnos también
cuán grande a veces es la dureza de nuestro corazón cuando no entendemos lo que es tu gracia. Señor, permítenos primeramente entender, comprender y aceptar la gracia. Tú no nos debes nada, Señor. Nosotros te debemos todo, pero tú no nos debes nada. Y aún así, nos has traído aquí, nos has hecho despertar hoy día, nos has bendecido antes de llegar aquí, porque así es tu gracia, generosa, rica, inmensurable. Señor, ayúdanos a entender, a abrir los ojos, a darnos cuenta de esta bendición que disfrutamos hoy. Pero Señor, al irnos a casa después, permítenos mirar a la gente a nuestro alrededor con otra mirada, con esa mirada tuya, llena de gracia, llena de misericordia. Y aunque nosotros no podamos resolver los problemas y todos los problemas que hay en la sociedad alrededor nuestro, que no nos dé lo mismo, Señor. Que sintamos el mismo dolor que tú sientes, la misma compasión que tú sientes por la gente alrededor que no te conoce, que ni se interesa por ti. Pero Señor, si tú nos has puesto en este mundo es para que seamos quizás los intercesores, los que se pongan en medio allí para que tu gracia llegue a esta gente. Danos oportunidades en esta semana. Danos oportunidades para mostrar tu gracia esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y sabes, en 2 semanas más vamos a celebrar un encuentro con Jesús, casi como el de hoy, pero no es como el de hoy. Queremos hacerlo distinto. Queremos hacer una reunión distinta para invitar amigos. O sea, no va a ser como una reunión como hoy. Y te desafío a que en estos días, siguientes días y semanas, estés orando e invites a alguien, porque ese día queremos de una u otra manera mostrar lo que es la gracia de Dios. Así que desde ya, ponte a orar y te animo a acercarte a aquella persona que Dios ha puesto a tu alrededor.